El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para hacerle una petición. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó Jesús. Ella dijo: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron: podemos. Está bien, les dijo Jesús, mi cáliz lo beberéis, pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que están reservados para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen servir su autoridad. Entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Celebramos, como os decía al principio, la fiesta del apóstol Santiago. Ya otros años hemos hablado de toda la historia que se ha ido tejiendo a lo largo de la figura del apóstol, desde su llegada a España, a unos cuantos metros de aquí, en la playa de Santa Lucía, hasta su sepultura en Compostela. Como hemos comentado más de una vez, toda esta historia está tejida de leyendas, de relatos históricos, en fin, hay un verdadero lío en cuanto a la constatación de la verdad de todos y de cada uno de estos pasos. Pero lo que sí está claro, también lo hemos comentado alguna vez, es la devoción que España le ha tenido siempre al apóstol Santiago. Quizá porque ha pensado siempre que la fe en Cristo Jesús que hemos profesado durante siglos nos vino a través de él. Está claro cómo la unidad de España se tejió alrededor del apóstol Santiago. ¿Recordáis el grito de guerra de los ejércitos cristianos contra los musulmanes, cuando cada uno procedía de un reino distinto, cuando se juntaban Aragón, León, Castilla, Navarra? Lo que tenían en común era la fe en Santiago. Santiago y cierra España, junta España. Y así, agrupados alrededor de Santiago, fueron poco a poco volviendo a encontrar la fe cristiana que había sido barrida por la invasión musulmana. No digamos ya cuando España se extiende al otro lado del Atlántico y por donde quiera que va llevando la devoción del apóstol Santiago. Ayer estuve mirando en internet las distintas ciudades y pueblos que en Hispanoamérica llevan el nombre de Santiago. Creo que fueron 154. Fijaos, eso sin contar las de España. En España tenéis desde Santiago de la Ribera, pasando por Santiago de la Espada, Santiago de Pontones, yo qué sé, hasta llegar a Santiago de Compostela. Pero es que si te vas a América tienes desde Santiago de Chile, Santiago del Estero en la Argentina, Santiago de Cuba, Santiago en Filipinas. ¿Qué queréis que os diga? Esto nos muestra que la figura del apóstol Santiago ha calado muy profunda en el pensamiento cristiano de España. No digamos ya la historia del Camino de Santiago y cómo a través de esas peregrinaciones fue llegando a España toda la cultura europea, el arte europeo, el pensamiento europeo. Lo que os decía al principio, tiene mucha más trascendencia en España la devoción al apóstol Santiago que otras cosas. Somos lo que somos
ahora mismo y hemos sido lo que hemos sido en la historia, entre otros motivos, claro, y otros muchos motivos, en la devoción del apóstol Santiago. El apóstol Santiago ha sido para nosotros un faro que nos ha iluminado. Pero quizá todo eso forma ya parte del pasado, ya la gente de hoy no recuerda con especial devoción la figura del apóstol Santiago. Por eso sería bueno que los cristianos volviéramos a mirar a Santiago y entonces descubriríamos cuál es la fuerza que le empujó a él y cuál es la fuerza que nos puede empujar a nosotros para alcanzar otra vez el camino de la perfección, el camino de la plenitud. Lo primero que aparece en la historia de Santiago es su disponibilidad. Está con su hermano en el monte Tabor. Se dieron cuenta de que este Jesús en el que habían creído era mucho más que un simple maestro de la ley que iba diciendo cosas raras por Palestina. Fueron sobre todo testigos de la muerte cuando le acompañan al huerto de los olivos, en aquel momento terrible en que Jesús le pide al Padre que si es posible lo libre de aquel cáliz, pero que se cumpla su voluntad. Y al final Santiago fue el testigo definitivo, el primero de entre los 12 que fue asesinado por su fe en el Señor Jesús. Ahí tenéis la figura de Santiago, ya dejando al margen todos los aspectos históricos, folclóricos. Bueno, nos fijamos en su persona concreta y nos está dando una inmensa lección. Primero, la aceptación de la invitación del Señor. Él pasa a nuestro lado y nos dice: tengo algo que ofreceros, tengo un proyecto que cumplir, ¿os interesa? Seguidme. Si fuéramos capaces como Él de arrancar y seguirle, dejando lo que haga falta dejar, ponernos en marcha y seguirle. A veces quizá como Él no entenderemos muy bien de qué nos habla el Señor, a qué nos invita. Igual nos equivocamos, pero si mantenemos nuestra adhesión a su palabra y a su persona, seremos capaces de superar también nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Y el Señor nos irá descubriendo poco a poco qué es eso del reino que Él nos anuncia y cómo eso es, al fin y al cabo, la plenitud de la vida. Cómo eso que Él nos anuncia es la perfección de la condición humana. Y así poco a poco iremos descubriendo que hemos sido invitados a un proyecto inmenso de amor y seremos capaces de transformar el mundo, nuestro pequeño mundo primero y el mundo grande después, porque cuando actúa la fuerza de Dios ya no somos nosotros. No fue Santiago el que transformó el mundo, sino que fue la fuerza de Dios que actuaba a través de Santiago. Así esperamos también nosotros que la fuerza de Dios actúe y seamos capaces de transformar en nuestra pequeña medida el mundo en el que nos movemos, el mundo en el que estamos. Esta sería la forma, digamos, perfecta de celebrar hoy la fiesta de nuestro patrón, del patrón de España. Vale, pues confesamos la fe que nos ha llegado por la palabra del apóstol. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por medio de Cristo, que eligió al apóstol Santiago como servidor, el cual fue el primero que bebió su mismo cáliz. Por toda la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de los apóstoles, anuncie a Jesucristo como el Salvador de todos, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestra nación, para que sean verdaderos servidores de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad, roguemos al Señor. Por todas las regiones y comunidades autónomas de España, para que logremos la convivencia pacífica a través del diálogo y de la mutua comprensión, roguemos al Señor. Por los que viven alejados de nuestra patria, para que hallen comprensión y una vida digna en los lugares donde se encuentren, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que, como el apóstol Santiago, el Señor nos conceda crecer en la amistad con Él y así demos testimonio ante nuestros hermanos, roguemos al Señor. Encomendad al Señor vuestra propia intención. Por estas intenciones personales, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que está en España y que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor.